Hemos completado 2 años de esta investigación mística maravillosa. 2 años de temas importantes para la evolución espiritual, porque es necesario indagar con libertad en las fuentes del conocimiento secreto. Todos somos energía, somos poder mental, somos meditación y además estamos unidos con hilos sagrados. Todos estos temas nos hablan de la magia de la memoria ancestral. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Cada sábado a las 8 de la noche hay un tema místico distinto. Completamos 2 años. Queridos amigos, y cada tema es un reto. Es un reto por lo que digo, es un reto por lo que aún no es bueno decir. Cada tema a su vez tiene 1000 derivaciones profundas. Tiene memorias escondidas, a propósito y por el tiempo. Memorias olvidadas, otras memorias muy temidas, otras sistemáticamente borradas y algunas definitivamente muy perseguidas. Hoy hacemos un repaso de la magia de la memoria ancestral. Queridos amigos, como les digo, es un reto. Es un reto en la duración. Algunas personas cercanas y expertas me dicen que los videos son muy largos. Honestamente no creo que pueda hacerlos más cortos. ¿Por qué? Porque cada tema es una historia. Cada tema requiere de explicaciones, de sustentarlos con las evidencias que hay. Hay que respetar y hablar también de la tradición. Hay que mencionar las fuentes completas. Porque si no es así, simplemente Irene está diciendo un montón de cosas, que ¿cuál es el sustento? Entonces, el propósito y la idea, todo se pierde. En cada tema, yo escojo unos aspectos, 10 aspectos, para desarrollarlos. Muchas veces no logro desarrollarlos todos. Quedan 1000 y 1000 y 1000 pendientes. Y quiero decirles una cosa. Quedo con el alma permanentemente en un continuará de todo eso que no se habló, con un sentimiento de que de pronto la explicación quedó corta, que me faltó esto, me faltó aquello, sobre todo con un temor de que todo caiga en una mala interpretación. Para hablar de estos temas sobrenaturales, no podemos escatimar recursos. Al contrario, hay que agotar todos los recursos para que los temas se entiendan. ¿Cuál es el objetivo? O uno de los objetivos de estos videos. Una sabiduría que nos pertenece a todos, absolutamente a todos, sin discriminación. Miren, inclusive en uno de los videos hubo un comentario que yo hablaba con sentido de pertenencia de nuestros indígenas, con esta cara de española, austriaca o alemana. Sí, claro que sí. Yo soy de aquí. Yo encarné acá. ¿Y de qué estoy hablando? De que no existe la raza pura. Todos nosotros somos una mezcla.
una mezcla enorme de distintas razas y con unos pasados, y estoy hablando de genealogía, pero también estoy hablando de encarnaciones pasadas. Por eso es que la discriminación es absurda, porque ya no existe la raza pura. Y este tema, hermoso, 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 es muy afecto a mi corazón, tanto el tema de los indígenas como el tema de los chamanes. Son parte de esa sabiduría espectacular, espectacular. Entonces, hay que olvidarse un poquito de esta facha europea que yo tengo, muy parecida a mi mamá. Por otro lado, los datos, toda esa información, todo lo que nosotros sabemos y lo que decimos. A veces hay cosas que son difíciles de explicar. Y lo mismo pasa con la ciencia. Hay evidencias, hay hechos, hay cosas que están frente a nuestros ojos. Y la ciencia todavía no tiene esa explicación. En estos videos se han dado toda clase de casos, como por ejemplo lo que sucedió en el video de Pinocho, y con toda la razón. Me dijeron, bueno, Irene, ¿y qué pasó con la nariz? ¿Qué pasó con la nariz? Que sí, yo obvié la nariz, porque había otros símbolos que eran importantes que se conocieran. Y yo la pregunta la contesté a través del radio. La nariz tiene mucha relación con el ego y con las manifestaciones grotescas que tenemos nosotros de los egos. Es el caso de todos los videos. Siempre falta algo, siempre. Cuando yo repaso, cuando vuelvo y los veo, caigo en la cuenta. Como les dije, yo escojo unos aspectos y los desarrollo. Y lógicamente pues faltan unos. Por ejemplo, en ese video de los chakras de la tierra, faltó mencionar unos lugares muy especiales, unos lugares cruciales. ¿Por qué? Por cosa de tiempo. Faltó hablar de esa estrecha relación que hay entre esos chakras del planeta Tierra y los chakras humanos. Existe una relación muy grande. ¿Qué decir, por ejemplo, del video de ese libro chiquitín que es el Bhagavad Gita, con una sabiduría profunda, con unos significados impresionantes? Me faltó citar textos, hablar de esos significados, explicar hasta donde pudiera a Krishna. Imagínense lo que yo estoy diciendo. Explicar a Krishna es imposible, pero nosotros de alguna manera tenemos que tratar de acercarnos. Citar esas respuestas que le da Krishna a Arjuna. Profundas, profundas, profundas. Además, unas respuestas que tocan todo. Todo, absolutamente todo. O también ese video del árbol pagano de la Navidad. Me faltó hablar de la historia mística vikinga, de ese árbol de Yggdrasil, con muchos nombres, con todas sus dimensiones, que además guarda todo un secreto atlante. No hablé del árbol de sándalo, ese árbol de Buda y de Vishnu, donde se unen el hinduismo y el budismo. Y tampoco toqué el tema de esos espectaculares árboles, los baobab, del sur de África y de Madagascar. Y tampoco hablé de las ceibas, de esa historia sagrada de los mayas, o los sicomoros que pertenecen a Egipto. Todo eso siempre se quedó algo, siempre.
Me he atrevido con unificaciones, con nuevos nombres, con traducciones, con cosas relativamente nuevas. Por ejemplo, unificar esa memoria completa, esa memoria del Tao y esa memoria del yoga. Por primera vez hablé de ese hilo completo de los 12 chakras. Igual el nombre, conversión energética. Cuando nosotros hablamos de los 12 chakras, cuando nosotros hablamos de conversión energética, estamos hablando de Kundalini, estamos hablando de Shakti, estamos hablando de Sadhana, de la vía de la luz. También revelé los chakras secretos de ese cordón de luz de esta tierra. Hablamos de los vórtices, de las estructuras de las ciudades sagradas, de los cubos de la memoria y esa relación con esos mandalas bellísimos, originales, de tiempos remotos. No es fácil, por primera vez, mencionar muchas cosas, explicarlas, revelarlas, por el tiempo. Entonces, por eso es que hablo de un rompecabezas, que vamos a ir aumentando las piezas. Por ejemplo, en el video de las fuentes originales de la sabiduría, faltó tanto, pero tanto. Faltó hablar de esos idiomas con que fueron escritos esos textos. Faltó hablar de lenguas muertas. Faltó hablar de esos expertos que sabían leer esas lenguas y que han ido desapareciendo. Faltó hablar de algunos archivos importantes. Faltó hablar de textos desconocidos. O mencionar particularmente los nuevos descubrimientos en China. Imagínense, el video de la Atlántida, igual, no hablé de esa conexión extraterrestre, no hablé de esos patriarcas sumerios y después con nombres judíos, donde podemos ver el origen igual. Faltó hablar, por ejemplo, de algo muy importante, del cambio físico, de este cuerpo físico de ahora, cuando antes éramos gigantes. Por ejemplo, en los videos del señor Buda, el video de Se nos olvidó que existimos, Sati, el video de la transformación del ego. Miren, hay mucho de esa sabiduría de la que no hemos comentado nada. Nos falta hablar mucho del señor Gautama. Ese ser, perdonen que lo diga así, genial, porque es un ser superiorísimo, que nos enseñó cómo es esa máquina de la mente. Él entró y logró ver cómo era esa máquina de la mente. Y la analizó, la clasificó, la dividió en distintos archivos. Entendió perfectamente el poder de la mente. Y nos dejó esa enseñanza, con números, con historias. Pero nos dejó esa enseñanza intacta, que ha perdurado a través de los siglos. Hay que hablar de eso. El propósito también de estos videos es abrir las ventanas, abrir las puertas. Y voy a utilizar un término que para mí en este caso es exacto: ventilar. Nosotros cuando ventilamos nuestra casa, abrimos las ventanas, abrimos las puertas para que entre el aire. Y aquí estamos abriendo esas ventanas y esas puertas para ventilar una verdad que ha estado ahí, esperando, y que tiene que ser una verdad que nosotros abordemos con libertad.
Y cuando hablo con libertad, por eso hablo también de ventilar, nosotros abrimos las ventanas, pero no cambiamos nada, no botamos nada, no nos deshacemos de nada. Nosotros no tenemos que cambiar ni de costumbres, ni de nada. Simplemente tenemos que acercarnos con libertad a esa verdad. Ahora, en nuestro idioma, tenemos que investigar. Y una cosa muy importante, sin atacar la tradición, sin discriminar. Por ejemplo, en los videos del retorno de Jesús, ese video de María de Magdala o del Evangelio de Santiago, me faltó hablar de esa ubicación de esos apócrifos. Faltó citar textos y hablar de esas citas. Faltó hablar con mayor profundidad de esa esencia de esos libros. Y faltó hablar de ese nacimiento prodigioso y mágico de Jesús. Además, con sus símbolos más relevantes de la vía de la luz y de la vía de la mente. Apócrifos, faltó hablar de Pistis Sophia, un apócrifo totalmente escandaloso, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, busquen las meditaciones ahí en la página de Hilda Strauss. Miren, gracias. A mí no me queda más que darle las gracias por acompañarme, por estar ahí, en este camino y en esta investigación espiritual. Gracias.